con 33 minutos de este 2 de marzo de 2023, la temperatura 27 grados centígrados y ya se encuentra conmigo a través de la distancia en una plataforma de comunicación el maestro Aló Ricardo Ruiz. Él es investigador del reporte, este es el segundo, formó parte del segundo reporte de la sociedad civil sobre el consumo nocivo de alcohol. Vamos a platicar con él sobre este reporte, pero antes déjeme comentarle un poco de la trayectoria educativa y profesional de este invitado del día de hoy. Él es licenciado en psicología, cursó el máster en tabaquismo por la Universidad de Cantabria, allá en España. También tiene una maestría en el estudio de las adicciones por la Universidad Hebraica y una maestría en prevención integral del consumo de drogas por la Universidad Veracruzana, obteniendo titulación con mención honorífica. También tiene especialidad para el tratamiento de las adicciones por CIJ. Ahorita nos platicas, mi queridísimo Ricardo, qué es estas siglas, y la especialidad en intervención psicoterapéutica de adicciones por la Universidad Hebraica. Es diplomado en la prevención de la salud, en la promoción de la salud y prevención y del comportamiento adictivo por la Universidad Nacional Autónoma de México y diplomado en tratamiento para dejar de fumar por la Universidad de Colima. Realizó además cursos en el Global Tobacco Control de la Universidad de Johns Hopkins, Bloomberg School de la Escuela de Salud Pública y también cursó el NSD de Prevención Accelerator Virtual Training por el Advocacy Institute. Mi queridísimo Ricardo, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Hola Liliana, al contrario, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Cuéntanos, por favor, estuve el día de la presentación en conferencia de prensa y qué interesante, una de las drogas permitidas, pero ¿hasta qué momento está permitido? ¿Quién decide este permiso? ¿El ser humano? ¿La sociedad? ¿Deben de existir reglas? Porque si no se establecen límites en el tema, por ejemplo, que ahora nos ocupa del alcoholismo, sobrevienen muchas circunstancias que pudieran ocasionar daños a terceros, no solamente a la persona que sea la consumidora excesiva de esta sustancia. Cuéntanos, por favor. En efecto, como bien dices, el alcohol es una de las drogas que están catalogadas como legales, pero esta condición no reduce su peligrosidad. Las bebidas alcohólicas tienen un riesgo muy elevado en cuanto a los daños que pueden ocasionar, inclusive más elevado que algunas drogas ilegales que actualmente no están permitidas por la ley. Sí. Con el consumo nocivo de alcohol, lo que enfrentamos es un daño inmediato para la persona. Quien bebe de esta manera, lo que está haciendo es ponerse en mayor riesgo de sufrir enfermedades, lesiones y también de provocar daños a terceros. Lo más frecuente que vemos es cuando los conductores de vehículos lo hacen bajo la influencia del alcohol, en donde pueden llegar a haber desde daños materiales hasta costar la vida de otros. Claro. Y esta sustancia tiene esa característica de ser socialmente aceptada. Es algo que se ve con mayor naturalidad y esto hace que se disminuya la percepción de riesgo que debería tener. Porque finalmente el que esté tan presente, el que se vea tan natural, hace que se consuma con mayor facilidad. Esto nos impone la necesidad de adoptar medidas que justamente puedan prevenir que se haga un mal uso de esta sustancia o que sea ingerida por menores de edad u otras personas vulnerables, como mujeres embarazadas o inclusive personas que están tratando de dejar de beber. Claro. Y lamentablemente en México no tenemos una suficiente ni comprensión de la peligrosidad a nivel social, porque es frecuente encontrar que la gente ni siquiera considera el alcohol una droga, ni tampoco una adecuada legalidad en torno a la misma. Por ejemplo, con el tabaco tenemos una ley para el control del tabaco y con el alcohol no, No. siendo que es una sustancia que ocasiona muchos problemas en materia de salud pública. Claro. Decías algo muy interesante, que la gente en el tema social se ve
permisivos, no se señaliza, no se ve mal, porque socialmente es parte de la idiosincrasia de los pueblos y ayuda a la convivencia. Yo no bebo, yo no fumo, no entiendo esa parte todavía, pero seguramente los que gustan de hacerlo, sí. Pero está esta otra parte, ¿en qué momento habría que redefinir o habría que, como bien lo mencionas, estipular a través de leyes que existan y que pudieran coexistir en el futuro, que se vuelvan estas leyes un poco sustentables para que permeen en el resto de las vidas de los seres humanos, para generar esta conciencia de que si no hay forma de poner un límite, sobrevienen todas estas complicaciones que habrá quien diga, ¿no? Como el que fuma o el que come en exceso, de algo me habré de morir y que bien morir por algo que me satisfaga, que me guste. Hasta ahí pudiéramos entender que cada quien tiene esa libertad de decisión. Pero ¿qué pasa cuando esa libertad supera esta línea delgada de la barrera en donde otras personas en su entorno van a sufrir por estos daños, de verlo cómo se va minando su organismo, cómo sufre él y cómo va a sufrir o tiene que enfrentar todos estos gastos que pudieran volverse catastróficos en la familia, o más aún cuando dañas la propiedad de alguien más o dañas la integridad física, mental de alguien más o incluso le arrancas la vida? ¿Qué tan complejo es este alcance? ¿Se pudiera llegar a establecer algo definitivo o los primeros pasos de alguna ley o algún tipo de política pública en este aspecto, mi queridísimo Alor? Sí, hay recomendaciones internacionales avaladas con evidencia que nos dicen que su implementación es costo efectiva, que justamente disminuye el consumo nocivo y protege a las poblaciones vulnerables. Estas recomendaciones, si se implementaran en México, representarían un gran avance porque protegerían justo a la población, tanto la que no, y representarían un ahorro para el Estado en materia de costos de salud. Y las recomendaciones son muy sencillas, son fáciles de llevar a cabo. Tienen que ver, por ejemplo, con reducir la disponibilidad de las bebidas alcohólicas. Sí, Una situación que vemos que actualmente no se cumple, porque las estadísticas nos dicen que hay una gran disponibilidad de bebidas alcohólicas en tiendas o en restaurantes y bares alrededor de las escuelas de educación secundaria y preparatoria. sí, Estas escuelas albergan menores de edad que muchas veces acceden a las sustancias o al alcohol, siendo que por ley estaría prohibido su suministro o venta. El incumplimiento también es un factor que aquí podemos ver en donde hace necesario justamente poner las medidas que hagan que las leyes se cumplan. claro. En las encuestas encontramos que también el 53% de los estudiantes de educación secundaria y preparatoria, nuevamente menores de edad, ya han probado alguna bebida alcohólica, siendo que la ley prohibiría su venta o su suministro. Otros aspectos que tenemos en el reporte y que también nos hablan de la falta de medidas para reducir la disponibilidad es lo que tiene que ver con el consumo en eventos deportivos, por ejemplo, Claro, claro. donde este puede ser indiscriminado y asociarse a actos violentos. Exacto. Esa es una problemática que no está suficientemente atendida. Claro. Otro asunto también muy importante que podría regularse es ser más estrictos en cuanto a la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de bebidas alcohólicas, sobre todo aquella publicidad que llega a menores de edad, que se fabrica o que se desarrolla de una manera totalmente dirigida a esta población. Simplemente ve las camisas deportivas de muchos equipos de fútbol, como en ellas se muestra o se publicitan bebidas alcohólicas. Claro. Esta publicidad llega a menores de edad. Tuvimos por ahí una, una, una falla en el sistema. Vamos
a regresar en unos segundos. Estamos platicando con el licenciado en psicología, el maestro Alor Ricardo Ruiz, investigador de el reporte, el segundo reporte conocido como la sociedad civil sobre el consumo nocivo del alcohol, problemas emergentes y desafíos post pandemia COVID-19. Y nos estabas platicando, mi queridísimo Alor, sobre esta reducción de la disponibilidad y cómo en un ambiente en donde se promueve la actividad física, se patrocinan o se promocionan simultáneamente bebidas alcohólicas. Un ejemplo muy importante que se hizo hace algunos meses fue que Ronaldo, ¿no?, quitó el envase de este refresco de cola de la mesa en la conferencia de prensa y lo intercambió por una botella de agua y dijo, no voy a seguir esta conferencia si esto está aquí. Algunas acciones tendrían que empezar, a lo mejor eso fue por unos bien visto, o seguramente por la compañía no, pero esta es la manera en la que hay que empezar a diseñar estas políticas públicas para poder evitar tragedias tan interesantes y tan desafortunadas en los estadios, ¿no? Exactamente. El consumo de bebidas alcohólicas es incompatible con la actividad física y el deporte. Claro. Entonces es una incongruencia que se patrocine. Pero bueno, más allá de eso, lo preocupante es que ese patrocinio puede llegar, porque no hay medidas que lo restrinjan, a los ojos de menores de edad y con esto empezar a sesgar un poco la percepción de riesgo que debería existir. Claro. Por otro lado está la publicidad, que durante la pandemia aumentó muchísimo en redes sociales. Las aplicaciones de redes sociales mostraban, según algunos estudios, hasta un anuncio de alcohol cada 30 segundos, llegando a ver más de 100 anuncios por hora. Estas plataformas no tienen garantía de que quienes estén viendo esos anuncios sean solo mayores de edad. Claro. E inclusive hay informes que indican que se hace de forma intencional publicidad para atraer a jóvenes o adolescentes, personas que son menores de edad, que su cerebro está en desarrollo y que si empieza a entrar en contacto con el alcohol tienen mayor probabilidad de desarrollar una dependencia a largo plazo. Claro. Y así como estas medidas, también está el asunto de los precios. Una bebida muy económica es de fácil acceso para los jóvenes, o los adolescentes, o los menores de edad. Claro. Y muchas de estas bebidas económicas son justo las que se consumen en el precopeo, que es una práctica en donde los jóvenes comienzan a beber en un domicilio o en algún lugar antes de llegar a su destino, que puede ser una discoteca o un bar. Claro. Y ya llegan intoxicados con todos los riesgos que esto supone. Claro. Aquí también tenemos que ver que hay una diferenciación entre el costo de la cerveza, por ejemplo, que es la bebida más consumida en el país, con respecto al costo de otras bebidas, pueden ser algunos destilados o algunos otros fermentados. Esta diferenciación hace que los jóvenes nuevamente puedan acceder con mayor facilidad al consumo de las mismas. Claro. Y esto generar los problemas que vemos, accidentes, lesiones, abusos, y muchas otras que resultan en su perjuicio y el de los demás. Y queridísimo Ricardo, cuéntanos también, por favor, en este segundo reporte de la sociedad civil, ¿cuáles serían estos 2 puntos que más consideres a destacar? Porque ya más o menos lo estuve revisando y parte de lo que nos estás comentando ahora, pues viene aquí descrito, ¿no?, a detalle, que decía uno de los expertos que es muy fácil leerlo, en un par de horas uno ya lo termina de leer, pero a tu consideración, ¿cuáles son estos datos o esta serie de temas que destacan dentro de todo este compendio del consumo nocivo de alcohol en este segundo reporte de la sociedad civil? Donde debe ponerse énfasis, y aquí me refiero a tener una intención por parte de los legisladores, es en poder disminuir la disposición de bebidas alcohólicas, que se reduzcan los puntos de venta, sobre todo alrededor de escuelas, que se respeten los horarios y que se ponga un tope, por ejemplo, al consumo cuando alguien ya está intoxicado. Otro asunto importante es atacar la publicidad, promoción y patrocinio de las bebidas alcohólicas, prohibiéndola, ya que esta hace más factible
que menores de edad empiecen a consumir. Y por último, lo que tiene que ver con precios, en donde no haya bebidas que puedan ser compradas por menores, bebidas de bajo costo, y en donde la aplicación de impuestos es una de las acciones más efectivas. Esas tres acciones serían suficientes para poder hacer una diferencia y evitar toda esta problemática en términos de enfermedades, riesgos, incapacidades y muertes por el consumo nocivo de alcohol. Claro, y este reporte la gente lo puede ver, solamente está diseñado para expertos y profesionales de la salud. ¿Cómo funciona o cómo va a funcionar? ¿Cómo se le va a dar difusión a esta interesante investigación? Este reporte está diseñado para que cualquiera interesado en el tema, tenga conocimiento del mismo o no, pueda acceder a información importante y comprender la gravedad del fenómeno del consumo nocivo de alcohol. El reporte, por lo tanto, sirve para aquellos tomadores de decisiones, para aquellos profesionales que están involucrados o para el público en general, que simplemente puede darse una mayor perspectiva de una problemática que no les ajena. Algo que mencionábamos es que el consumo nocivo afecta en primer lugar al consumidor, pero ninguno de nosotros estamos exentos de sufrir también sus consecuencias. Claro. El reporte lo pueden descargar en las páginas de Salud Justa o México Saludable, porque está en PDF. Muy bien. ¿Algo más finalmente que consideres de importancia mencionar, queridísimo Alo Ricardo? Pues el problema del consumo nocivo de alcohol nos impacta a todos. Y todos podemos hacer algo desde nuestro campo de acción, los padres previniendo, los especialistas en salud detectando e interviniendo oportunamente, y los tomadores de decisiones o los legisladores poniendo atención en la promulgación de leyes que protejan a las personas, a la sociedad, pero que finalmente beneficien a la salud pública, y esto es al país en su totalidad. Pues seguramente va a ser la primera de muchas más intervenciones que tendremos a lo largo de los siguientes meses contigo, mi querido Ricardo, porque este reporte bien vale la pena estarlo continuamente platicando, conversando, y de esta manera podemos ir concientizando a la población y ya lo dicen los expertos, ¿no? Cuando rebasas el límite de bebidas alcohólicas es cuando empieza este flaqueo en donde el cerebro empieza a volverse ciertamente dependiente a estas sustancias, y en donde ya el panorama ya no dejó de ser un tema de conversatorio social o de pertenencia a una necesidad imperiosa, en donde ya involucra otros temas que tú ya nos platicaste. Te agradezco mucho tu participación esta tarde en Pulso Saludable. Vuelve pronto, Ricardo. Cuando gusten, con mucho gusto. Gracias. Gracias a ti. Ahí la voz en esta tarde en Pulso Saludable del maestro Aló Ricardo Ruiz, el investigador uno de los investigadores de el segundo reporte de la sociedad civil sobre el consumo nocivo de alcohol. A ver si nos regalan algunos ejemplares para regalárselos a los centros, a los Secotsami, estos centros de atención en adicciones y enfermedades mentales de la Secretaría de Salud.